Buenas tardes a todos los que están de este lado del Atlántico. En Uruguay son la 1 de la tarde, en Argentina, en Brasil también. Y buenos días a los que están del lado del Pacífico y el Caribe y el Golfo de México, que es la mañana todavía para ellos. Aunque en realidad probablemente ninguno de nosotros, ni ustedes ni nosotros hemos almorzado todavía, así que buenos días para todos. El día de hoy entonces el tema que vamos a presentar en este curso corto del Copimán es gestión de estrategias de activos. Cómo realizar valor y mejorar desempeño a través de esto que siempre estamos queriendo trabajar en ello. Y lo primero que nos gusta analizar es, a ver, la organización de cada uno de ustedes, ¿es una organización típica? ¿A qué me refiero con una organización típica? Seguramente ya tienen un equipo de confiabilidad en la empresa, pero muchas veces te encuentran que se lo dedica ese equipo de confiabilidad solamente a los análisis causa-raíz o atender las fallas, o sea, un equipo que no está mirando proactivamente, sino reactivamente la gestión de la organización. Luego, tenemos un enfoque de desarrollar estrategias de mantenimiento, sí, hemos empezado y conocemos del RCM, del PMO, en fin, de todas las herramientas, pero vamos poco a poco, haciendo de a uno los análisis y todo está repartido en decenas de hojas Excel y otras aplicaciones. Si existe un sistema de aprobación, es muy limitado y la mayoría de las veces no, y esto cómo se aparecen rayas raras en la pantalla. Ya Gerardo me va a decir cómo se borran esas rayas que aparecen en la pantalla. Ese sistema es limitado y no permite aprobación de cambios de estrategias. Además, si tenemos activos similares, a veces en contextos similares, no, esto es raro. Gerardo, ¿tú estás haciendo rayas en pantalla? Porque yo no estoy haciendo nada, ahora sí. Entonces, si tenemos activos similares en contextos operacionales similares, pero con diferentes estrategias, y a veces ni siquiera lo sabemos porque no tenemos bien documentados los planes, o si lo sabemos, no tenemos claro si eso está bien justificado o no, y cuál es la mejor estrategia para elegir en este tipo de activos. Si tenemos un sistema con procesos y gestión de trabajo, ese sistema muchas veces permite que se cambien las estrategias y las tácticas sin que haya una formal revisión o aprobación de ese cambio. Y si somos capaces de descubrir en nuestra organización, y sobre todo aquellas organizaciones más grandes que pueden tener varias plantas, si somos capaces de identificar áreas o prácticas de excelencia en confiabilidad en algún lugar, muchas veces nos cuesta mucho trabajo apalancarlas para que se expandan a toda la organización, a todos los activos. Y lo peor, además de todo esto, la cereza fea que corona este postre, es que muchas veces no estamos seguros que la gente en campo, en el piso de planta, está ejecutando la estrategia que fue combinada, que fue acordada. Y eso es gravísimo. Yo siempre insisto en los cursos de confiabilidad que hay que ir a hacer auditorías a terreno para estar seguros que la gente está ejecutando el plan que fue definido. Y cuando se hace una revisión de estrategias un poco más formal, parece ser más un proyecto que un proceso. Lo hacemos una vez, nos cuesta un gran esfuerzo, pero después por 4 o 5 años paramos de hacer ese tipo de cosas. Entonces, acá lo que tenemos que entender es que hay dos áreas importantes a definir, y que son que una cosa es la gestión del trabajo, donde yo me preocupo de lograr la efectividad de la planificación y la ejecución, y entonces parto de una ejecución pobre y a partir de una mejor gestión del trabajo voy a una gestión mejor, más efectiva. A ver si esto podemos salir de acá para que no nos molesten esas imágenes. Entonces, esa mejora de gestión, que es lo que hace la gestión del mantenimiento, es mejorar la gestión del trabajo. Tratar de salir de una ejecución pobre, mal planificada, mal ejecutada, a una gestión y una ejecución efectiva. El problema es que muchas veces nos esforzamos en hacer 10% más eficiente el trabajo equivocado. Y entonces estamos mejorando la planificación y ejecución de un trabajo de mantenimiento que en realidad no debería haber sido hecho. Entonces, esto se debe a que nos basamos muchas veces en aplicar planes de mantenimiento sobre las recomendaciones de fabricantes, sin procesos de mejora, sin compromisos con el contenido del plan de mantenimiento. Lo seguimos haciendo porque siempre lo hicimos así.
y sobre todo con decisiones de inversión pobres, donde no evaluamos el costo-beneficio de las decisiones en activos o en estrategias que llevamos adelante. Nos esforzamos en ser más eficientes sin estar seguros de si somos realmente efectivos. Entonces, tenemos que trabajar también en la estrategia, ¿verdad? ¿En qué? En asegurarnos que el plan de mantenimiento que estamos aplicando sea de buena calidad. Entonces, esa mejora de gestión de estrategias nos va a llevar a una estrategia efectiva. Pero lo mismo que antes, si yo soy muy efectivo en la estrategia, pero no cuido la ejecución y alguien monta rodamientos dándole golpes, pues entonces lo que vamos a tener es una estrategia efectiva, pero una ejecución pobre. Por tanto, necesitamos las dos cosas. Necesitamos borrar esto de aquí para que no moleste. Necesitamos que hagamos una buena gestión de la estrategia y a su vez una buena gestión del trabajo, para lograr entonces tener una ejecución efectiva combinada con una estrategia efectiva, que es lo único que nos da un desempeño predecible, ¿verdad? Y a partir de ahí tener un CAPEX y OPEX optimizado, un proceso de mejora continua de las estrategias, decisiones basadas en datos y no en el me parece, en el yo creo, y todas esas adivinanzas que solemos hacer a pesar de ser ingenieros y técnicos, y que después yo cada mejora del plan la pueda desplegar y efectivamente llevarla a la práctica con rapidez. Esto implica un cambio organizacional muy fuerte. Primero un cambio conceptual, el entender que acá hay dos actividades diferentes. Y luego un cambio conceptual. ¿Por qué? El personal que atiende la efectividad de la planificación y la ejecución, o sea, que hace la gestión del trabajo de mantenimiento, atendiendo el correctivo y los mantenimientos programados, tiene necesariamente una mentalidad de corto y medio plazo. El que hace correctivo está pensando en horas o máximo en días. El que hace el preventivo y el predictivo programados están pensando en semanas y meses, horizonte máximo de tiempo un año. Por lo tanto, tenemos los que están en el correctivo, un horizonte de tiempo corto, los que están en el programado, horizonte de tiempo medio. El que está analizando las estrategias, el que está mirando la confiabilidad, esa persona tiene que estar analizando en términos de años, muchos años, horizonte de tiempo, un ciclo de vida, 10, 20 años. Por tanto, está pensando en largo plazo. Si nosotros mezclamos las actividades de este grupo de gente que trabaja en corto y medio plazo con este grupo de gente que trabaja en largo plazo, ¿qué creen ustedes que va a pasar? La mayoría de la gente va a quedarse ocupada todo el tiempo con el corto y medio plazo, y en general con el corto plazo, y nunca va a pensar en el largo plazo. Esto es lo que nos está pasando, y le pasó a todos los jefes y gerentes de mantenimiento en toda la historia. Nunca tenían tiempo de poder desarrollar mejores estrategias, porque siempre se les llenaba toda la agenda con el día a día de los correctivos o de los planeados que no llegaban a cumplir 100%. Tenemos que dividir el equipo en dos. Un equipo se tiene que dedicar exclusivamente a la confiabilidad y a mirar a largo plazo, mientras que otro equipo sigue manteniendo el foco en la eficiencia de la ejecución y de la planificación, ¿verdad?, en el corto y medio plazo. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque si yo me concentro en mejorar la gestión del trabajo, lo mejor que puedo lograr es que en base a una frecuencia de fallas y paradas, reducir el tiempo de parada, aumentando la disponibilidad sí, reduciendo el tiempo de reparación en paradas más cortas, pero no cambia el tiempo de falla. Por favor, cierren algunos micrófonos que están abiertos, si fueran tan amables, para que no haya ruidos de fondo. Gerardo, ¿podemos bloquear esos micrófonos que están abiertos? Muy bien. Entonces, si en cambio nosotros mejoramos la gestión de las estrategias, lo que logramos es menor frecuencia de paradas. Y por tanto el tiempo medio entre fallas aumenta mucho más. Y eso aumenta fuerte la disponibilidad, mucho más de lo que aumentaba solo con reducir los tiempos de parada. En definitiva, necesitamos que ambas cosas trabajen juntas. Mejorar la gestión de las estrategias y mejorar la gestión del trabajo para lograr entonces la máxima efectividad de resultados. A la hora de optimizar estrategias, entonces, obviamente hay un montón de herramientas, el RCM, mantenimiento centrado en confiabilidad, revisión de tareas, la optimización del mantenimiento, en fin, el OFME, AFEMECA, todas esas herramientas con análisis de criticidad, con análisis de riesgo, con costo-beneficio, son las que hay que aplicar para tener estrategias efectivas, ¿verdad? Pero fundamentalmente lo que tenemos que ser conscientes, y es la razón de existir de la gestión de estrategia de activos, es que las estrategias se deterioran con el tiempo.
Factores internos como un planificador que cambia tareas, una frecuencia que es considerada innecesaria y eliminada, a veces hay alguna mejora, pero en general tendemos a que la frecuencia, la tendencia de las tareas tiendan a decaer y por tanto al decaer la ejecución por estrategias que fueron fijadas en el pasado y que no acompañan la situación de hoy, con todo ese deterioro que se produce, terminamos aumentando el riesgo y reduciendo el óptimo financiero que teníamos, ¿verdad? Lo mismo si ocurriera con factores externos, aumento de la capacidad del equipo, exigencias mayores en plan, en fin, distintos factores del contexto operacional que harían aumentar la exigencia, a veces disminuirla, y eso podría generar algunas mejoras parciales, pero también el cambio de las condiciones de contexto operacional lleva a que también las estrategias se deterioran con el tiempo. Si nosotros no hacemos nada y nos quedamos con un plan de mantenimiento de hace algunos años, ya sea por factores internos en la anterior o por factores externos, vamos a empeorar el óptimo financiero que alguna vez calculamos, vamos a empeorar el nivel de riesgo de la organización. En definitiva, sin gestión de estrategias de activos, las estrategias cambian con el tiempo, lo que nos lleva irremediablemente a un nivel de riesgo desconocido, a un rendimiento deficiente y a costos más altos. Si no hacemos nada, estamos yendo para atrás en definitiva. El otro punto interesante a mirar es esta gráfica que me gusta mucho porque muestra con claridad lo que pasa. La hipótesis de riesgo cero sabemos que no existe, ¿no? Si el peligro está, el riesgo nunca es cero. Por lo tanto, lo razonable es hablar de que cuando optimizamos un plan de mantenimiento, trabajamos a una frecuencia óptima para una determinada tarea. Muy bien. Si por alguna razón después alguien esa frecuencia óptima calculada en base a análisis de riesgo y confiabilidad me la cambian y al cargar en el sistema de gestión me ponen otra frecuencia porque quisimos estandarizar, porque nos adaptamos, nos adecuamos a las ventanas de producción, etcétera, ya el riesgo está aumentando, ya no es el óptimo. Pero peor aún, si después la ejecución real se hace a otra frecuencia distinta siquiera de la que estaba programada, porque no nos da el tiempo, porque no tengo recursos y todas las excusas que nos ponemos nosotros mismos, el riesgo aumenta. Y si todavía peor aún, ejecutamos finalmente la tarea cuando el correctivo llegó porque la falla fue no planeada, porque no llegamos a tiempo con nuestro mantenimiento, el riesgo está en la hipótesis más alta. Fíjense en cuánto nos apartamos de lo que sería el óptimo a tener. Esto es lo que nos sucede cuando no cumplimos los planes de mantenimiento en la frecuencia correcta o en la frecuencia por lo menos que decidimos registrarla en el sistema. Y peor aún cuando dejamos que ocurran las fallas correctivas. La gestión de estrategia de activos entonces es una más de las herramientas, el eslabón perdido en la gestión de activos, donde ya teníamos los ERP, donde además ya teníamos particularmente los módulos de mantenimiento que hacían la gestión de los activos en particular, donde ya teníamos todo lo que era el APM, las herramientas de predictivo y de tecnología de la salud del equipo y demás, donde estaban apareciendo hoy día herramientas de análisis de la inversión desde el punto de vista de los activos, pero faltaba el asegurar la continuidad de las estrategias. Y eso es lo que la gestión de estrategia de activos nos propone en este caso. Entonces, ¿qué es la gestión de estrategia de activos? Para dar una definición más académica, es un enfoque de mejores prácticas para la gestión de estrategias de activos en toda la organización. Es un proceso habilitado por personas, tecnología y datos para garantizar la estrategia óptima en cada activo todo el tiempo. No que la tenga bien a fin del año pasado cuando terminé mi proyecto de RCM. Que todos los meses yo esté seguro que estoy teniendo las mejores estrategias en mis activos. A través entonces de esta gestión de estrategia de activos, como toda gestión de activos, conforme la ISO 55000, lo que importa es obtener valor. Valor en el programa de gestión de activos, mediante la gestión eficaz de los riesgos y las oportunidades, a fin de lograr que mis estrategias garanticen el equilibrio deseado de costo, riesgo y desempeño que debemos tener, ¿no? Esa famosa trilogía de planeta, personas y beneficios que hay que cuidar en las organizaciones. Nuestras decisiones en gestión de estrategias tienen tres niveles en general. El nivel táctico, donde definimos las tareas concretas, el nivel de activo flota, donde definimos las grandes paradas de los equipos, sus ciclos de vida y demás, y el nivel de portafolio, donde definimos las inversiones, ¿verdad? Y son distintas las herramientas que eventualmente se pueden usar en eso, y es importante
considerar esos 3 niveles y ser consciente de esos niveles, ¿verdad? Obviamente todo esto gobernado y regido por los objetivos del negocio, que son el norte de la compañía y la organización. Pero aquí esta imagen que le gustó mucho a Gerardo en la conversación previa es bien interesante. Tradicionalmente teníamos el sistema de gestión de mantenimiento y nos concentramos en la gestión de la ejecución del trabajo. Esto era la gestión del mantenimiento tradicional y los software de gestión de mantenimiento en general. Durante muchos años todo el mundo decía, ya tengo SAP, ya tengo Máximo, no preciso más nada. Tengo todo lo que hay que tener. Luego apareció el predictivo, y con el predictivo fueron apareciendo los softwares de predictivo, y hoy en día tenemos el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, en fin, todo eso que ahora se ha dado a llamar las APM, las herramientas de gestión del desempeño de los activos, o gestión de la salud de los activos, monitoreo en tiempo real, o intervalos, pero mucho algoritmo, mucho software, mucho trabajo en la nube. También los proveedores de este tipo de herramientas hoy en día están empezando a decir lo mismo que nos decían los proveedores de software de gestión de mantenimiento en el pasado. Con este software no vas a precisar más nada, ahora tenés el Predix, el el otro, pónganle la marca que quieran. Con esto no vas a tener más problemas, te solucionamos toda la vida nosotros. Lo único que va a pasar es que van a invertir un montón en tecnología, van a instalar miles de sensores, se van a llenar de alarmas y se van a volver locos porque no van a saber qué hacer con ellos. Con las alarmas cuando ocurran y con las fallas de este montón de equipos electrónicos, recuerden que al poner toda esta electrónica en juego, están poniendo un montón de modos de falla aleatorios y con mortalidad infantil agregados a los que ya tenían en su plan. Por tanto, no alcanza solo con la gestión del trabajo, no alcanza solo con la gestión del desempeño predictivo de la maquinaria. Necesitamos un timonel que controle el barco. Y ese timonel es la gestión de estrategias de activos. El que me va a ayudar a definir, con un análisis financiero de confiabilidad y de riesgo, dónde tengo que hacer el trabajo y qué predictivo tengo que colocar, ahí donde vale la pena y no donde no vale la pena. Para realmente saber qué voy a tener que hacer después, una vez que me aparezcan las alarmas que me aparezcan, teniendo bien definidas mis estrategias y mi enfoque de gestión. La mesa precisa 3 patas, ninguna es más importante que ninguna, todas son necesarias, ¿verdad? Y todas son indispensables al mismo tiempo. Siguiendo con esto, el proceso de la gestión de estrategia de activos, acá tenemos un mapa rápido, lo explico brevemente. Uno, a partir de que tiene la jerarquía de activos en la planta, lo primero que construye es una biblioteca de estrategias en base a tipos de activos genéricos. Esos tipos de activos genéricos son aquellos que se repiten en mucho por la planta. Tengo muchos motores, por ahí tengo 2 o 3 grandes familias de motores por tipo, tamaño o características, y así con bombas, con reductores, con sistemas de lubricación, con sistemas hidráulicos, eléctricos, en fin. Definida esa biblioteca de equipos genéricos, esos equipos pueden tener a su vez subgrupos que por criticidad o por aplicación requieran variaciones regionales. Una vez que tengo esa tabla maestra de genéricos con sus variaciones, los asocio biunívocamente con cada uno de los activos reales en mi jerarquía de la o las plantas de la organización. Y a partir de ahí, ahora en el contexto operacional concreto, puedo eventualmente tener que hacer ajustes, variaciones concretas, porque este activo, que si bien es de la familia X, tiene acá una aplicación particular que le exige un poco más y por tanto hay que ajustar frecuencias o consecuencias y demás. Una vez que tengo eso, yo definí planes básicos para cada genérico, los ajusté regionalmente, los optimicé a la realidad de cada activo, entonces tengo los planes armados. Los críticos los optimizo con las mejores herramientas de confiabilidad, RCM, con cálculo numérico y todo lo demás. Los menos críticos puedo utilizar herramientas más simples de revisión por expertos y demás. Una vez que tengo los planes optimizados para todos mis equipos, los críticos y los menos críticos, empaqueto todo. ¿A qué le llamamos empaquetar? Agrupar las tareas por frecuencia, por especialidad técnica, por condición del equipo. Y una vez que tengo el plan armado, con esa modelación hasta estadística para los más críticos, tengo una capacidad de pronosticar desempeño, presupuestos, recursos, riesgo, en cómo va a operar esa planta con esos planes. Y obtener la documentación de todo ese plan de mantenimiento a efectos de cargarla en los sistemas de gestión. Una vez que tengo los sistemas cargados y los planes en ejecución, entonces estoy recibiendo datos históricos, puedo recibirlo también de otros sistemas, como los de APM, que me den datos también, y así poder hacer una comparación pronosticado versus real, para eventualmente ajustar mis estrategias de mantenimiento y correcciones a los planes. También puede haber fallas, porque nadie es perfecto, podemos dejar alguna cosa en el camino, y ahí entonces tener que aplicar RCA
para hacer ese flujo de trabajo de mejora continua y actualizar los planes. Pero ¿cómo se actualizan? Se actualizan por capas. Si yo modifico el genérico, todos donde aparezca el genérico se actualizan a un clic, pero las variaciones regionales o las variaciones en activos no se tocan porque están en otra capa. Y si yo modifico la variación de activo, no se modifica el genérico, porque es solo una aplicación a ese activo local. Entonces, eso nos permite mantener actualizados los planes con una permanente revisión de lo que ocurre. Entonces, hecha la biblioteca, vamos a explicarlo acá más gráficamente, la biblioteca se conecta con los activos de una determinada planta. Si yo tengo varias plantas, también conectamos la biblioteca. Una vez que hay una mejora de gestión en algún lado, hay que evaluar si es una mejora local y queda solo ahí, o si es una mejora que afecta al genérico en algún nivel. Cuando afecta al genérico, rápidamente al golpe de un clic podemos desplegarla para que se ocupe en todas las plantas, de forma tal de clonar y actualizar periódicamente los planes y mantener un padrón estándar que nos permita realmente potenciar las mejoras de gestión que vamos desarrollando. Una vez que tenemos el plan, que lo tenemos empaquetado conforme a reglas de agrupar tareas, trabajo que tradicionalmente hacían los planificadores, pero que ahora se puede hacer mucho más automatizado y liberar más tiempo de los planificadores, en definitiva eso luego con hojas de carga o conexión directa nos permite actualizar en tiempo real nuestros planes de mantenimiento. Este enfoque, ¿qué nos permite? Como decíamos, pronosticar presupuestos, recursos y materiales de lo que mi plan a futuro va a ser, ¿verdad? Me permite también, y muy importante, tener las hojas de carga con que yo voy a documentar el plan y ya crear el plan hasta con mis instrucciones de trabajo detalladas, eventualmente o con hojas de carga o con sincronización directa cargar esos planes al sistema de gestión, poder hacer todas las simulaciones y cálculos analíticos e indicadores de gestión que me parezca adecuados para ver los pronósticos del plan y la comparación previsto con real, integrar también el análisis causa-raíz, para que cada análisis que se haga no se pierda en un sistema desconectado, sino que esté conectado con el sistema de gestión de estrategias, para que entonces las causas que requieran como solución una mejora de plan de mantenimiento, ya las puedo linkear con los modos de falla correspondientes y alimentar ese proceso de mejora continua. Y en definitiva, tener esto conectado, tener un sistema que sean estrategias que aprenden, que estén en un proceso constante de mejora continua. Para los últimos minutos, ¿qué beneficios tenemos? Primero, estrategias digitales óptimas, ¿no? Estandarizadas, con un sistema centralizado, con mejor productividad, mejor precisión. Segundo, una vez que actualizo las estrategias, un despliegue rápido, ¿verdad? De forma tal de que mañana mismo, si hoy hicimos una mejora, el lunes se está poniendo en práctica, donde tenemos las estrategias y la gestión del trabajo alineadas, donde hay estrategias que las puedo personalizar en determinado contexto, y esto que nos queda acá muy poquito tiempo, los datos maestros enriquecidos, la mejora continua, la gobernanza efectiva, el valor agregado en reducciones de costos, de riesgos, en mayor velocidad de desempeño, en mayor productividad y reducción de correctivos, y en definitiva en la mejora de disponibilidad de estrategias. Hasta aquí entonces la presentación muy breve y apretada síntesis de este seminario. No sé, Gerardo, cómo estamos de tiempo con la presentación, si hay lugar a preguntas o cómo hacemos. Eres un cronómetro inglés, mi querido Santiago. Estás justo. Nos entrenamos para ello. En los 25 minutos tenemos espacio, por supuesto. 5 minutos más para que quienes quieran hacer algún comentario, por favor, lo hagan. Pueden tomar el micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Acosta, les veo desde Colombia. Hace un momento comentaban que hay una situación en la que las señales del entorno nos deben indicar o nos deben motivar una redefinición de estrategia para evitar esa desconexión entre aquellos que hacen la actividad hoy y aquellos que piensan en la actividad del mañana. ¿Cuáles son esas señales que el entorno, la compañía me puede dar respecto a los cambios que me indiquen que debo próximamente sentarme a revisar nuevamente la estrategia? Mira, lo primero, esto es un proceso que debe ser continuo. No es algo que tú te tengas que sentar a hacer mañana. Te tienes que sentar hoy y aquel que tú asignes a esa tarea de sentarse a revisar las estrategias, lo va a tener que estar haciendo continuamente. No es un trabajo puntual, es un proceso que tiene que tener recursos asignados, igual que el proceso de gestión de ejecución de las tareas. Eso punto uno. Punto dos,
La primer señal de que hay que revisar los planes es, fíjate cuál es la fecha en que creaste el plan más nuevo que tú tienes. Si el plan más nuevo tiene más de un año, seguro que ya está fuera de contexto. Y si tiene más, 2 años, 3 años, 5 años, es terrible lo fuera de contexto que está. Quiere decir que la antigüedad de tu plan de mantenimiento actual es la primera señal que hay que mirar. La otra señal es el desempeño de la planta. Obviamente no hay nada mejor que mirar la brújula del timonel del barco y ver si estamos yendo en la dirección correcta, si estamos en el desempeño que la empresa quiere tener. Hay que preguntarle a la dirección de la compañía. Bueno, a ver, ¿cuáles son las metas nuestras? ¿Qué objetivos de negocio? Para esos objetivos de negocio, ¿qué objetivos de gestión de activos tenemos? Y dentro de esos objetivos de gestión de activos, ¿qué objetivos de desempeño para los activos concretos en toda la jerarquía de la planta, en todo el sistema de planta? Y si ese desempeño no está alineado con lo que queremos tener y tenemos un gap de diferencia, pues ahí está marcándonos también, cualquiera sea la forma como medir ese gap, en que tengo más horas de paradas de las que quería, menos disponibilidad, más costos, menos productividad. Cualquiera de los parámetros de gestión que tenemos en nuestro panel de indicadores, donde haya un gap de diferencia en contra, que me esté diciendo de que no estoy ahí donde quiero estar, esa es una señal de que tenemos que hacer desde el lado de las estrategias un aporte de valor a la organización. Buenísimo. ¿Alguien más? Santiago, Ramón Torres de México. ¿Cómo andas, Ramón? Bien. Oye, si bien es cierto, ahorita estás comentando que esas son como que las piedritas en el zapato, ¿no? Aquello que me está generando un dolor y ya puedo empezar a revisar la estrategia o de la gestión o la ejecución. Sin embargo, quizás tú recomendarías algún diagnóstico como punto de partida para hacer algo ya más integral. Sí, por supuesto. Si tú venís de una realidad, como yo dije al principio, sos una organización típica. Seguramente todos ustedes ya tienen algún equipo de confiabilidad, como yo dije al principio, y ya están haciendo algo, no están en cero. Eso me queda clarísimo. Así todo, seguramente estás recién dando los primeros pasos. No es mala idea. La mayoría de las empresas a veces se resisten a contratar un diagnóstico, pero a veces el invertir un poco de dinero en hacer un diagnóstico ayuda a que tengas clara la radiografía de cómo estás tú hoy, para poder trazarte una hoja de ruta más clara y que pueda ser más efectivo en el desarrollo. Sí, absolutamente. Muchas veces las organizaciones tienen su propia capacidad y tienen un autodiagnóstico bueno, y bueno, con eso es suficiente para ellos para tener un enfoque y arrancar. Pero lo que yo diría, sí, si tú tenés dudas de realmente por dónde empezar, en esta sopa de letras de las 1000 herramientas que todos los consultores ofrecemos, qué es lo que me toca hacer primero, bueno, entonces quizás haya que hacer un diagnóstico, ¿sí? Como para ordenar las prioridades y poner en blanco y negro la hoja de ruta y el paso a paso a seguir. Porque lamentablemente hay que reconocer un dato de la realidad. Tenemos recursos y tiempo escaso. No podemos hacer todo al mismo tiempo. Y hay que priorizar. Listo. Gracias, Santiago. A ti. Bueno, ¿quién más? Un par de minutitos. Bueno, no lo dijimos todavía, pero aprovecho a mencionarlo antes de que se vayan todos. Gerardo ya tiene la copia en PDF de esta presentación, además de que va a estar la grabación en internet para que todos la puedan ver a demanda todas las veces que quieran. A todos los que se hayan registrado y hayan dejado su correo, le vamos a estar enviando también la presentación en PDF para que la puedan compartir en sus organizaciones también. Un favor, allí en el chat del grupo les agradezco que me coloquen las direcciones electrónicas de los que están aquí participando para que tomando las direcciones de allí yo pueda enviárselas a ustedes. Ya, empezamos ahí con Cristian, bien, buenísimo. Perfecto. Santiago, si quieres dejar de compartir pantalla para ya finalmente hacer la despedida. Yo tengo un mensaje importante de parte de Copiman. Yo creo que todos somos profesionales, profesionistas en el tema de mantenimiento, confiabilidad, gestión de activos. Y todos tenemos el deseo de aprender. Todos tenemos el deseo de saber más. Todos tenemos el deseo de llevar adelante nuestro conocimiento. Hay una tendencia
con la que no estoy de acuerdo en lo personal, ni como institución, ni como profesionista. El tema de compartir información que de antemano está registrada como confidencial o como propiedad intelectual o como copyright. Yo creo que el fin no justifica los medios. Hago un llamado a la ética, hago un llamado al respeto a las buenas costumbres, o lo que conocemos como moral, hago un llamado al trabajo apegado al respeto a la propiedad intelectual, al secreto profesional, al secreto industrial y, por supuesto, al cumplimiento de lo que es nuestro compromiso como profesionistas y como profesionales de una carrera de mantenimiento y confiabilidad. Ese es el mensaje de esta semana de Copyman. Han ocurrido por ahí acontecimientos que sinceramente lastiman la profesión, lastiman el honor y la honorabilidad de los profesionales del mantenimiento, y simplemente este es el mensaje que queremos compartirles de lo que es nuestra organización Copyman. Segundo, el agradecerles a todos ustedes el que nos hagan favor de compartir esos cursos cortos, que hagan llegar a sus colegas, a la gente de sus organizaciones, tanto el enlace para verlos en vivo y el enlace para verlos ya desde la perspectiva de una grabación. Entonces, bueno, pues sin más que mencionar en este momento, pues agradecerles su participación y esperamos contar con su presencia para los próximos seminarios, los próximos cursos cortos, y que hagamos de la profesión de la gestión de activos, el mantenimiento y la confiabilidad, algo de lo que nos podamos enorgullecer. Muchas gracias, muy buen día.